Vamos a hablar de esta casa fascinante como es la 11, una casa que tiene que ver con lo grupal, con lo colectivo, con cómo nos asociamos a otras personas, más allá que las sociedades en sí del uno a uno tienen que ver con la casa 7, pero cómo nos acercamos a actividades grupales o entidades en donde nos unemos muchas personas que tenemos intereses en común, pero también que todos tiramos para el mismo lado en función de potenciar los frutos que recogimos desde la casa anterior, es decir, la casa 10. Por ejemplo, si pensamos en la 10 como esto de llegar a nuestro objetivo profesional, a ser reconocidos como profesionales, obviamente, ¿no? Si estamos solos, aislados de nuestra comunidad, esa profesionalidad se resiente un poco, ¿no? Se debilita. El conjunto hacia la fuerza. Por eso también, ¿no? Cuando vemos, si pensamos las dos escuelas de astrología principales de Buenos Aires, si se quiere, el lugar donde yo doy clases, donde ahí está mi título, ¿no? El Centro Astrológico de Buenos Aires, mi diploma, en donde yo me recibí, en donde doy clases, y si pensamos en Casa 11 precisamente, bueno, fíjense, Casa 11 ya tiene el nombre, ¿no? Tal vez honrando esto de unirse, congregarse, gente que tenga intereses por la astrología, ¿no? Que vengan de lugares muy diversos, pero se congregan en ese ámbito. Y el Centro Astrológico de Buenos Aires tiene en su imagen, en su logo, la figura del aguador, que es Acuario, que de alguna manera está ligado también a la Casa 11. Esto de vuelta, allí en esa institución nos juntamos todos los locos que tenemos intereses por la astrología, toda la gente que tal vez busca conectar con alguien que hable nuestro mismo idioma, porque uno va por la calle y tiene, no sé, gente, compañeros, padres de compañeros de colegio de nuestra hija, qué sé yo, compañeros de oficina, que no necesariamente van a compartir nuestro lenguaje, pero hay determinados lugares en donde nos podemos congregar y compartir esos intereses en común. De eso se trata de alguna manera la Casa 11. Vamos a verla también en toda su dimensión. En cuestiones más específicas, más técnicas, se suele decir que por esto de las casas derivadas, la Casa 11 es la 2 de la 10, ¿no? Si tomamos la casa 10, que es la de la profesión, de nuestro reconocimiento profesional independiente, como base, la tomamos de base, la casa 2 sería el ámbito de vida en donde recogemos los frutos del el esfuerzo en la 10. Y por eso, al ser la 2 de la 10, se dice que ahí podríamos observar cómo nos puede llegar a ir a nivel financiero respecto de nuestra actividad profesional, independiente. Eh, pero no solamente cómo nos puede llegar a ir, sino las herramientas con las que contamos para tal vez potenciar nuestros ingresos desde nuestra profesión. La casa 2 es la casa del dinero en general. La casa 11 más específicamente tiene que ver con el fruto de nuestra profesión a nivel independiente. Vamos a ver algunos ejemplos en concreto como para diferenciar estas dos áreas. Obviamente, cuando pensamos en la casa 11, podemos pensar en cualquier actividad en donde el conjunto, la suma, el conjunto, perdón, es mejor, es más fuerte que la suma de las partes individuales. Pensemos en equipos de fútbol, ¿no? Pensemos en bandas de rock. Uno podría pensar, si hacemos esta analogía, ¿no? Tengamos en cuenta la casa 9, la 10 y la 11, que también pueden estar ligadas a la política, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Desde la 9, supongamos que nos interesa tocar el piano, tenemos oído musical, vamos al conservatorio, vamos a una academia, vamos a un profesor particular. Bueno, nos formamos, nos perfeccionamos en el desarrollo pleno de esos intereses musicales, nos recibimos en el conservatorio, nos dan el título, eso sería casa 9. En mi caso, no con la música, sino con la astrología, ahí tengo el diploma. Esa sería mi casa 9. Fui al Centro Astrológico de Buenos Aires, estuve 4 años estudiando, formándome. Al final de todo ese camino me dieron el tan ansiado diploma, ¿no? Eh,
muy ansiado para mí, entendiendo que para mí era un logro haber llegado a ese punto, ¿no? Bueno, esa es la casa 9. Ahí todavía, supongamos, nos quedamos en la casa 9, no ejercemos. Tenemos la satisfacción de haber terminado. El pianista que estudió en el conservatorio tiene la satisfacción de haber llegado ahí, haber obtenido un logro. Tranquilamente yo con mi diploma de astrólogo podría luego haberme dedicado a otra cosa, a ser banquero, a ser, qué sé yo, psicólogo, lo que sea. Músico profesional, por ejemplo. Y mi diploma estaría ahí, yo estaría orgulloso, pero listo, ahí queda. Si llevamos eso, si queremos trasladar ese logro a la casa 10, podemos pensar en profesionalizar ese logro que viene de la 9, ¿no? Empezar a ejercer. En mi caso, empezar a ejercer como astrólogo, dedicarme full time a la astrología, que es lo que hago en estos momentos, hace ya unos 7 años más o menos. Tendría que ponerme a pensar fechas, exactamente. Pero bueno, hacer cartas, hacer estos videos, dar clases de astrología en el propio centro astrológico donde me formé. Es decir, de repente estoy abocado de lleno a la exploración profesional de la astrología, ¿no? De ese logro que obtuve en la casa 9. Ahora bien, solo puedo hacer esto. Uno puede encarar la casa 10 solo, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Obviamente, un astrólogo que esté aislado de su comunidad, que no interactúe demasiado, va a perder impacto, va a perder fuerza y seguramente no se potencie, no crezca como profesional, ¿no? La casa 11 nos da esa posibilidad de meternos de lleno en algo más amplio, algo que nos trasciende. En mi caso, bueno, al dar clases en el centro astrológico, conecto con otros astrólogos que también dan clase, nos juntamos, hacemos reuniones, doy clase misma y en el CABA, comparto con alumnos, hay una interacción, hay un ida y vuelta con ustedes en los videos, en los posteos, en las redes sociales en general. Se va generando una comunidad, si se quiere, y ahí estamos creciendo todos juntos, ¿no? En aquello que nos interesa, en aquello que nos entusiasma, nos potenciamos. En el caso del músico es más claro todavía, porque podemos pensar, el músico se recibe, casa 9, luego empieza a ejercer como músico profesional, que es más difícil hacer música solo, pero supongamos que es solista y va a un bar, toca el piano, hace música de fondo, qué sé yo. Pero después se da cuenta que hay otros músicos que comparten sus mismos gustos, con los que conecta bien y arma la banda, arma el colectivo, ¿no? Y la banda potencia eso. Pensemos, no sé, potencia la musicalidad, hace que seamos mejores como músicos. Pensemos en los Beatles, por ejemplo. Yo estoy citando mucho a John Lennon, a los Beatles, pero bueno, es un ejemplo que todo el mundo más o menos conoce. Eh, a mi entender, por ejemplo, los Beatles por separado de ninguna manera son tan potentes como músicos y no desarrollaron tanto sus cualidades como músicos como cuando se unieron los cuatro y crearon este combo en donde el resultado final es mucho más grande que la sumatoria de las partes, ¿no? A mi entender, las mejores composiciones de Lennon solo, están en los Beatles. Las mejores composiciones de Paul McCartney están en los Beatles. Las mejores contribuciones de George Harrison están en los Beatles. Hizo Something, qué sé yo, Here Comes the Sun, etc. Hasta Ringo empezó a componer al final y se formó como compositor, que ya venía siendo un gran baterista, pero bueno, como compositor a través de la interacción, a través de estar permanentemente interactuando con dos grandes compositores como Lennon McCartney y un tercero que se reveló como un gran compositor como George Harrison, de repente hasta Ringo se empapó de eso y empezó a componer buenas canciones. Es interesante, ¿no? Como la sumatoria nos va potenciando y va gestando esta evolución.
Eso es lo que encontramos principalmente en la casa 11 y ahí es donde vamos evolucionando. Es un ámbito clave para esto de el sostén de nuestra evolución individual, pero a raíz de la interacción colectiva, ¿no? Y ahí vemos el eje 5-11 también, interesante. Pensemos también en los equipos de fútbol, ¿no? Una cosa que se destacó, pienso en Alemania campeón de 2014, Argentina campeón de 2022 en el Mundial de Fútbol. Algo que se destacó fuertemente en ambos equipos es esto del trabajo colectivo, eran equipos. Había estrellas, Messi en Argentina obviamente, pero lo importante es que el equipo funcionaba de tal manera que todos se sostenían mutuamente y todos trabajaban en pos de un objetivo concreto. Messi estuvo presente en el 2006, en el 2010, en el 2014, en el 2018 y no pudo salir campeón. De alguna manera, no en el 2014, que ahí sí hubo equipo, llegamos a la final, pero en 2018, por ejemplo, era una sumatoria de individualidades el equipo, pero no había equipo en sí. En 2022 sí hubo equipo. Se notaba que había una coordinación, se notaba que se entendían, se notaba que todos querían honrar a Messi y bancarlo a Messi y matarse porque el equipo funcionara perfectamente, que hubiera una coordinación de todas las piezas que conforman el equipo. Ahí vemos, la casa 11, ¿no? En cualquier equipo deportivo es evidente. Mientras más el equipo se centre en la individualidad, desconexa del resto, menos posibilidades hay que el equipo prospere, ¿no? Es evidente. O parece evidente, pero muchas veces nos olvidamos de eso y nos centramos en que tengo tal estrella, tal estrella, tal estrella, y el equipo no cohesiona y no se gana nada. Es muy interesante, ¿no? Ver qué podemos explorar o cómo podemos tratar de sostener esto de nuestro reconocimiento de la Casa 10 a raíz de un trabajo en conjunto, ¿no? Es muy interesante también, en vísperas de que Plutón entre en Acuario, estoy grabando esto, probablemente muchos de ustedes vean el video después de que Plutón haya entrado en Acuario. Estoy filmando esto el 18 de enero de 2024, Plutón entra en Acuario el 20 de enero de 2024. Pero ¿qué pasa? Cuando entra en Acuario, esto de lo colectivo, del trabajo en conjunto, en comunidad, es lo que va a estar más acentuado. Mucho más que el trabajo individual, ¿no? Que la parte individualista de la vida. Es notable esto. Porque a veces podemos pensar, ¿no?, que en el afán de obtener intereses, de obtener réditos, de pensar siempre en el yo, cómo yo me voy a salvar, cómo voy a hacer para yo estar mejor y que los demás se maten. Es muy difícil esa concepción de la vida desde la visión colectiva, colectivista podríamos decir, de Acuario. Acuario es un signo de aire, Acuario es un signo que tiene que ver con todos, ¿no? Obviamente puede ser, no es todo idílico en la parte acuariana, pero lo importante es entender que es un signo de aire, es un signo que tiene que ver con lo colectivo. O sea, nadie se salva solo desde Acuario. Leo es el signo opuesto, complementario. Bueno, Leo sí está más centrado en el yo, pero Acuario está centrado en el todos. Y la casa 11 también. Por eso, en esta época de Plutón en Acuario que se avecina, vamos a tener la mayoría del año 2024 con Plutón en Acuario y todo 2025 y por los próximos 19, 20 años, Plutón en Acuario. O sea que los próximos 20 años de nuestra vida se vienen ultra acuarianos y por eso precisamente entender todos los pormenores de nuestra casa 11 nos pueden ayudar a ver cómo podemos insertarnos en esa dinámica colectiva que va a ser lo que más va a estar acentuado en los años venideros. Me parece muy importante una cosa también clave respecto a este cambio de Plutón. No quiero que sea de Plutón en Acuario este video porque es de la casa 11, pero insisto, la casa 11 es la herramienta clave para que nosotros podamos subsistir mejor en los 20 años venideros de Plutón en Acuario. ¿Qué pasa con esto?
Veamos nuestra casa 11. Veamos, ahora vamos a leer en mi libro algunas de estas cuestiones, como suelo hacer, y les voy a dejar el enlace. Bueno. Cúspide, signo que comienza la casa 11, planetas presentes en la casa 11, regente de la casa 11, aspecto a la cúspide de la casa 11. Ahí tenemos las herramientas que vamos a necesitar para sobrellevar de la mejor manera posible estos años de Plutón en Acuario, que insisto, ponen el foco en lo colectivo y no tanto en lo individual. También ponen el foco en esto de salir. ¿Qué pasó con Plutón en Capricornio? Tal vez puse el foco demasiado en la casa 10, ¿no? Y yo lo viví, y yo lo vibré, y yo lo experimenté, y yo lo hice en los años de Plutón en Capri. Pensar en cómo puedo crecer a nivel profesional, cómo puedo llegar a lo más alto, llegar a la cima, ¿no? Ser lo más reconocido posible. Muy centrado también en, podríamos denominar lo políticamente correcto, ¿no? Si ven mis posteos en las redes sociales en los últimos 5 años, yo arranqué, supongamos, fuertemente en las redes 2017, 18, bueno, por ahí. En esos años 18, 19, mis posteos eran de signos, de aspectos, de planetas, y estaba mi visión. Un tanto también aislada de esto de lo colectivo estaba yo. De hecho, en mis redes estoy John Motor Astrólogo, en esta página en este canal de YouTube también, John Motor Astrólogo, yo. Esto va a cambiar, ¿no? Esto de el güey solo bien se lame, ¿no? Esto de aislarse o no. La cosa viene más de juntarse, de movilizarse, de congregarse, de generar movidas en conjunto, de acercarnos entre nosotros. Y también esto de contemplar qué le pasa al otro, ¿no? En la casa 11 está eso. No estoy yo solo, está el otro, están los otros, están los demás, está la sociedad, podemos decir. Por eso también decimos que en las casas 9, 10 y 11 se ve mucho el tema de la política. En la parte de la casa 11 se vería cualquier, obviamente, la política, si entramos en un partido, si nos afiliamos a algún partido, lo que sea, ahí ingresamos en esto del colectivo y cada uno cumple una función. Y no es que nuestra palabra es ley y podamos hacer lo que se nos antoje. Tenemos que entender que dentro del partido hay, no sé, hay senadores, hay diputados, está el presidente, está tal cosa, está el jefe, está el coordinador de no sé qué. Bueno, cada uno cumple su función, cada uno aporta, pero ninguno es... Todos somos imprescindibles y ninguno puede estar realmente, en esencia, por encima de los demás, más allá de que alguien ocupe una función más visible o no, pero todas las piezas aportan para eso. Entonces cualquier actividad grupal, puede ser coordinadoras, ONG, qué sé yo, empresas, ¿no? Cualquier trabajo que requiera de un conjunto es casa 11. Y es una casa democrática. Es una casa democrática, por lo tanto, concepto de un monarca que da órdenes y los demás aceptan como súbditos agachando la cabeza, no es factible. Ni con Plutón en Acuario que vendrá, ni dentro del ámbito de nuestra casa 11 que tenemos que vivir todos los días en nuestra carta natal, ¿no? Así que bueno, más allá de esto hay acentuaciones. Por ejemplo, si les tengo que dar mi acentuación, la de mi carta natal, yo no tengo tan acentuado el tema de la casa 11, realmente. Yo soy más, mis casas y mis energías están puestas o bien en una visión más individual de la vida, o bien en algo pisciano, en donde ya estoy como más allá de lo colectivo, estoy en el cosmos volando por ahí. Pero entiendo, racionalizo que nosotros no podemos desestimar un ámbito de vida, ¿no? Y tenemos que aportar, cuando nos toca operar desde la casa 11, tenemos que cumplir esa función. Tenemos que olvidarnos un poco también del ego, o no poner el ego en primer lugar, porque ahí estamos todos trabajando para el bien común. Si nosotros ponemos el ego
en primer lugar. Es más casa 5, es más Leo, es otra cosa. Entonces, bueno, si les parece, voy a hacer este consabido parate en donde voy a buscar el libro y vamos a leer algunos rasgos puntuales, palabras clave de la casa 11 y vamos a ver un poco esto de los ejercicios que propongo en mi libro. Ahora bien, acá tenemos entonces el libro, les dejo el enlace abajo como siempre por si lo quieren conseguir, en donde, bueno, vamos a ver qué comento respecto de esta área de vida. Lo que digo, ¿no? Una vez que logramos, entre comillas, un nombre, ¿qué sería esto de llegar a la casa 10, a nuestra máxima expresión de reconocimiento profesional? Una vez que logramos ese nombre en el entramado social, una vez que nos reconocen por ser el astrólogo, el músico, el psicólogo, lo que sea, podemos interactuar de maneras más sólidas con nuestros pares. También ya interactuamos con fundamento, ¿no? ¿Qué le aportamos a la sociedad? La sociedad podría ser la casa 11. ¿Pero qué le aportamos? Si no nos formamos, si no llegamos a un punto alto en nuestro desarrollo profesional, no vamos a aportar demasiado, ¿no? Esto de tener años de experiencia, de formación, en mi caso con la astrología, en el caso de ustedes con las ramas que hayan decidido estudiar, fortalecidos desde ahí podemos contribuir muchísimo mejor a lo colectivo que se ve en la casa 11. Así que es interesante. Ahí podemos establecer alianzas, fortalecernos en lazos de amistad y respeto mutuo entre colegas, por ejemplo. Por eso, cualquier unión de individualidades que por sí solas ya pueden sostenerse con éxito, pero que al juntarse se fortalecen y potencian. Lo que acabo de decir, ¿no? En la parte anterior. Bien, también en este ámbito podemos ver los recursos generados a través de nuestra profesión. Por esto de casas derivadas, la casa 2 es la casa 2, ¿no? La casa 2 es donde tenemos que observar, ya hice un video al respecto, todo lo necesario para obtener ingresos, ¿no? Y tiene otras cosas más la casa 2 que también las exploré en ese video. Pero la casa 11 es específicamente con qué recursos contamos para potenciar nuestra profesión en sí, nuestra exposición ante la sociedad como trabajadores profesionales independientes, ¿no? Bien. Si no queda clara la diferencia entre la 2 y la 11, después en comentarios me pueden preguntar y lo vamos a resolver. También puede tener que ver con estas relaciones de amistad duraderas, no circunstanciales. En la casa 11 están los amigos de verdad, los amigos de hierro, ¿no? Los amigos de toda la vida. Ahí se ven en la casa 11. También se dice, ¿no?, que esta área nos conecta con nuestros anhelos o esperanzas, así como nuestra expresión a nivel social. Toda actividad que sí o sí requiera la interacción con los demás. Por ejemplo, un partido político, un equipo de fútbol, un equipo de trabajo en la oficina, etc. Vamos con algunas palabras clave de esta área de vida. Amigos, grupos, relaciones humanas, anhelos, lo colectivo, deseos, esperanzas, hijos del cónyuge por casas derivadas, ¿no? Esto de las casas derivadas es interesante, voy a hacer un video también al respecto. Las casas derivadas es esto de nos plantamos en la casa, en determinada casa que estamos analizando y tomamos esa casa como si fuera el punto de partida o la casa 1, aunque partamos de la casa 10, esa será la casa 1, si partimos de esa casa, y después vamos viendo derivadas. La 11 sería la 2 de la 10, la 12 sería la 3 de la 10, la casa 1 sería la 4 de la 10, bueno, etc. Por casas derivadas se ven los hijos del cónyuge que no son nuestros, la vida social, dinero que viene de la profesión, clubes, sociedades de fomento, qué sé yo, ideales sociales, equipos, el nosotros, red, ¿no? La casa 11 viene a recordarnos que nadie existe en soledad en este mundo, que somos parte de una sociedad y que creamos lazos constantemente, que nos unen y nos potencian, ¿no? Un trabajo colectivo en donde el todo es mucho más que la suma de las partes. Bueno,
Respecto de los ejemplos puntuales, les mencioné a John Lennon y es cierto, cualquier persona que tenga una acentuación fuerte de la casa 11 puede privilegiar esto del trabajo en grupo por encima del trabajo individual. Tanto John Lennon y Paul McCartney tenían luna presente en casa 11 y además Lennon tenía luna en Acuario en casa 11. Por eso, tal vez, cuando se empezó a desarrollar como músico, a los 14, 15 años, buscó esto de formar la banda, formar el grupo, ¿no? Juntarse con los demás. De hecho, cuando conoció a Paul McCartney, no le cayó tan bien, de hecho no tenían tan buena sinastría a nivel social, sí a nivel musical, claramente. Pero él entendió, viéndolo tocar, viendo que era un músico interesante, dijo, este tipo va a fortalecer el grupo, va a fortalecer la banda. Entonces me lo banco. Ahí también en la Casa 11 hay algo clave. Esto de entender que nosotros solos no tenemos factores o personas que no nos bancamos, ¿no? Si estamos solos en nuestra casa, tranquilos, relajados, nadie nos molesta, nadie nos viene qué sé yo, a poner un contrapeso, nadie nos limita, ¿no? ¿Qué puede pasar en la casa 11? Yo digo A y la otra persona dice B. Y uno dice, qué bajón, loco. Yo quiero hacer A y la otra persona me está poniendo la contra. Bueno, esto pasó muchísimo en los Beatles. Y lo que tenían tanto Lennon como McCartney con esa luna en casa 11 es la facultad de aceptar ese contrapeso que le ponían los demás integrantes del grupo y entender que democratizar el diálogo, interactuar, etc., al final iba a potenciar la música y a potenciar a cada músico individual. Es maravilloso. Si ven el documental mientras están grabando el disco Let It Be, está un poco de eso, porque ahí ya estaban al final de los Beatles, ya medio que no se bancaban, se peleaban, había rispidez, había tensión, y eso se ve en el video, en el documental. Pero más allá de eso, uno ve que siguiendo, insistiendo en ir a trabajar en la música, a trabajar en los temas, a hacer música juntos, etc., como que trascienden esas tensiones, esas rispideces, y al final terminan gestando una música increíble, que cada uno solo no iba a conseguir. Es maravilloso eso, ¿no? Y bueno, los dos tenían la luna en casa 11, ¿no? Bien. También, bueno, políticos o personajes que tienen un impacto a nivel colectivo, como Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Presidente de Estados Unidos, bueno, etcétera. Acá menciono mucha gente que está en grupos de música, que tiene... Inclusive también una representante muy característica de esto de la Casa 11 es Jennifer Aniston, la actriz de Friends. Friends, ¿qué quiere decir en inglés? Amigos o amistades. Y la casa 11 tiene que ver con amigos y amistades. Y Jennifer Aniston tenía también una casa 11 marcada, mucha energía acuariana en la carta, tiene Plutón en casa 11. Es interesante, ¿no? Porque con Plutón en casa 11, esto de la amistad, la interacción puede potenciarse a un nivel muy fuerte. Tener relaciones de amistad muy intensas, muy significativas, muy también a todo o nada. Y a veces inclusive llamar a un impacto de una conexión un poco más profunda, tal vez a nivel sexual. Por ejemplo, el personaje de Jennifer Aniston tuvo relaciones íntimas con varios... El personaje, no la actriz. Y después ahora creo que se juntaron hace poco y salió a la luz que habían tenido como un crash. Rachel, que era Jennifer Aniston, y Ross Geller. No me acuerdo el actor, pero bueno, había habido. Después no sé, no prosperó porque bueno, pensaron que no era conveniente, pero había onda. Bueno, Jennifer Aniston tiene Plutón en casa 11. Bueno, y para terminar, vamos a ver esto de los juegos astrales. Mira lo que digo acá. Si pensás que tus amigos no te comprenden, si le pones muchas expectativas a una relación de amistad y la otra persona te defrauda, si sentís que te cuesta formar parte de grupos o dinámicas colectivas, entonces este ejercicio te puede ayudar. Bueno, y acá propongo esto.
lo que digo siempre, una resignificación de los factores involucrados en la casa es el principal paso para vivenciar más plenamente esa área de vida. ¿Cómo resignificamos? Bueno, primero entendiendo qué tenemos ahí, concientizando lo que tenemos ahí. Primero eso, y principal. Por lo tanto, bueno, acá lo que propongo hay como unas líneas de puntos. Acá digo, ¿no? Supongamos, tengo las siguientes expectativas en mis relaciones de amistad, de acuerdo a mis valores y a mis convicciones. Acá entra el Sol, la Luna, Venus, bueno. Nosotros sabemos qué podríamos llegar a pretender en una relación de amistad, en una relación de interacción. Pero cada vez que me hago amigo o amiga de alguien, observo que la dinámica es muy diferente a la que tenía pensada. Claro, las expectativas vienen de nuestro Sol, de nuestra Luna, de nuestro Venus, de los factores, más bien los planetas personales seguramente, de nuestra carta. Ahí están las expectativas que ponemos respecto de esa casa 11. Pero la realidad de lo que sucede tiene que ver con la casa 11 en sí. Supongamos, yo quiero amigos libres, relajados, qué sé yo, que no me presionen tanto. Ahora voy a ver el ejemplo puntual que pongo de mi carta, precisamente. Pero la realidad me marca una casa 11 con amigos demandantes, exigentes, qué sé yo, posesivos. Bueno, y yo quiero algo más laxo, más... Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la realidad de esa carta natal. Entonces, si vemos que esa realidad dada contradice a nuestras expectativas, ahí puede haber problemas. Eso puede ser un rasgo de gente a la cual les cuesta ser amigos, no se banca también las exigencias de esos amigos porque lo que uno pretende no coincide con la realidad de la casa 11. Entonces, esa concientización de qué es esa realidad es clave para luego poder resignificar. Entonces, bueno, ¿cómo vemos, cómo concientizamos esa realidad? Y veamos el simbolismo inarmónico de los factores de tu casa 11. Signo que comienza la casa, en mi caso, Capricornio comienza la casa 11. Entonces, lo inarmónico de Capricornio mete palos en la rueda a mis expectativas de armonía grupal, colectiva, amistosa, etc. Planeta regente de ese signo, ¿qué pasa con Saturno? Yo tengo Saturno en Leo, un Saturno medio flojo, también le mete un poco de fichas a esa inarmonía de la casa 11. Planetas presentes en el área, aspectos que recibe el regente y que recibe la cúspide de la casa, bueno, etc. Resignificando ese simbolismo de esta manera, y acá tenemos que pensar cuál sería la expresión armónica de esos factores que identificamos previamente. En mi caso, por ejemplo, tengo Capricornio en la casa 11. ¿Qué puede ser lo positivo, lo armónico de Capricornio? Y tal vez el trabajo, lo laboral, el esfuerzo para llegar a algo concreto. Cierro con mi testimonio, después, bueno, pueden seguir leyendo el libro para ver y para realizar estos juegos astrales y demás. Pero a mí me pasa que mis expectativas son más de amistades, insisto, relajadas, distendidas. Tengo Luna en Géminis, tengo Sol en Piscis, no me jodan, no me metan presión. Déjenme ser, déjenme fluir. Pero yo tengo casa 11 en Capricornio, con un Saturno que es regente de esa casa 11, que está en casa 6, que es una casa laboral, casa de rutinas, de trabajo. Y en Leo, en exilio, en un signo poco afín a su naturaleza, o sea que está medio flojo. Es flojo de papeles ese Saturno. Entonces, más allá de mis expectativas de una relación más laxa, menos exigente, tengo Venus en Aries, Mercurio en Aries, bueno. Cada vez que inicio una relación de amistad, digamos, empiezan estas exigencias. Es como que todo se vuelve trabajoso para mí. Ahora bien, una manera de resignificar esto es desde una perspectiva laborable, digamos. Por eso digo, en el Centro Astrológico de Buenos Aires, dando clases de astrología, contribuyendo a algo productivo, podríamos decir. También, cuando hago vivos en las redes sociales, ¿no? Videos en vivo,
con otros astrólogos, pero no deja de ser algo asociado a la profesión, ¿no? Cuando me asocio, cuando me junto, cuando integro, cuando comparto con personas que comparten mi misma profesión, en donde hacemos algún proyecto al unísono, ahí todo fluye bien. Ahí está. Esa es una manera de resignificar, ¿no? Es muy difícil con Capricornio en la casa 11 y con Saturno ahí poder tener una dinámica de amistad que no esté, digamos, atravesada por el trabajo, por las obligaciones. Es muy difícil. Es muy difícil, les juro, a mí se me hace muy difícil encontrar un hueco en mi agenda para perder el tiempo, entre comillas, haciendo cualquier cosa que no sea laboral, productiva y demás. Uno puede decir, qué bajón, y sí, pero bueno, yo no lo siento como un bajón en el sentido de que cuando me junto con mis amigos, cuando me junto a interactuar, siempre producimos algo, armamos alguna movida interesante y tal vez desde esa perspectiva podemos aportar algo a la sociedad, ¿no? Yo me uno para tratar de aportar algo productivo. Si no, no. Y por eso, ¿viste? Esto de, che, nos vamos un fin de semana y a una quinta y se complica. Ese tipo de cosas que serían más jupiterianas, más sagitarianas, más venusinas, no puedo tanto eso. Siempre está atravesado por el tema de lo laboral, etc. Uno puede pensar, ¿no? De vuelta, viendo ejemplos puntuales que podrían llegar a tener en sus propias casas 11, el ejemplo opuesto. Supongamos que tienen pretensiones, expectativas capricornianas, saturninas, virginianas, de generar movidas productivas, pero tienen a Neptuno en Piscis en casa 11, y puede ser que sus amigos son como la manzana podrida que pudre al resto, ¿no? Esto de, vení, deja todo, vamos a tomar unos hongos y a volar por ahí. Y es como que uno sentiría que esas relaciones, amistades, nos sacan de eje, nos llevan a otros ámbitos. Pero bueno, y tal vez si la persona es ultra capricorniana, saturnina, pueda sentir eso con una molestia y demás. Pero en realidad, en ese caso, lo que deberíamos pensar es que es imprescindible tener esos momentos de oasis, porque una vida plenamente dedicada a la hiperrealidad sería también muy nociva. En mi caso es al revés. Yo soy más tendiente a esto de lo volado, de lo espiritual, de lo musical, de lo poco pragmático, y las relaciones de amistad me bajan a la tierra, ¿no? Me vuelven a centrar, me vuelven a poner en contacto con lo corporal, lo material, lo físico y también lo laboralmente productivo. Así que eso también es interesante. Hay gente que tiene total y completa sintonía entre sus tendencias naturales y la casa 11. Esa es la clase de gente para la cual sus intereses y el contacto con los amigos o con lo colectivo digamos, no tienen ningún tipo de tensión. Interactúan. La gente que es en la amistad, ¿no? Que no tiene ningún tipo de problema en desarrollar lo que sea dentro de una relación amistosa, e inclusive vivir en comunidad y trabajar en conjunto, no hay ningún problema. La gente que tiene una divergencia entre sus tendencias naturales y los simbolismos de la casa 11 tiene algunos cortocircuitos y tal vez ahí vienen estos testimonios de mis amigos no me entienden, ¿no? Me siento un poco como la oveja negra del grupo, no conecto tanto, no me puedo integrar. Y ahí es donde tenemos que entender cómo podemos coordinar nuestras tendencias y también con los requerimientos de la casa 11 y también cómo resignificar esos requerimientos de la casa 11 de manera de poder vivenciarla de una forma más plena y más armoniosa. Yo sé que trabajo me espera en la 11 y lo acepto con ganas, lo acepto con gusto porque sé que esa casa 11 me centra. Y por eso mencioné al Centro Astrológico de Buenos Aires, que es mi alma mater, y que es el lugar donde desde esta interacción
colectiva, le aportamos entre todos algo idealmente positivo a la comunidad astrológica, ¿no? Y esa comunidad astrológica tiene que ver con este ámbito de vida de la casa 11. Así que bueno, con este mensaje esperanzador cerramos este video y nos veremos en videos restantes donde nos quedan 2 casas por explorar, la casa 1 y la casa 3. Así que estén atentos. Nos vemos.